eh, que están formando parte en este proceso de reflexión, de recordación y más que todo de cómo plasmar ciertas acciones que conlleven justamente a mejorar nuestra práctica pedagógica y a la vez también de qué manera como profesionales en el sector educación podamos seguir mejorando cada una de nuestras intervenciones. En primer lugar, reiterar nuevamente la felicitación por el espacio complementario adicional que cada uno de ustedes está poniendo en consideración en aras justamente de establecer ese vínculo, ¿no? Ese vínculo interno que cada uno de nosotros vamos construyendo con la realidad también que diariamente profesamos en los comportamientos, en las acciones, en el aspecto emotivo de nuestros estudiantes. Hablar de educación justamente es un tema muy complejo, ¿no? Es muy difícil poder llegar a tener una sola mirada. Es muy complicado, es muy complejo poder entrar en proceso de generalizaciones porque, en primer lugar, la diversidad del ser humano conlleva justamente a tener diferentes percepciones y a la vez también esas percepciones nos permiten a nosotros hacer diferentes interpretaciones. Entonces, acá lo que nos corresponde o la intención directamente de poder participar en este evento de actualización es justamente reflexiva, ¿no? Tiene que ir más allá de lo que nosotros buscamos, muchas veces que nos den recetas o que nos den ciertas estrategias para poder nosotros poder entablar eh, algunas acciones de cambio, ¿no? Acá lo importante es, en primer lugar, mis estimados maestros, es seguir evaluando, diagnosticando cómo están construyendo los aprendizajes de nuestros estudiantes, cómo nosotros estamos internalizando esos aprendizajes y a la vez también si estamos viendo que en su práctica pedagógica eh, es útil para ellos lo que en realidad están construyendo. Hablar de significancia, de significatividad, pertinencia, tiene que ver justamente con esos elementos, ¿no? Para nosotros, como personas ya constituidas, formadas y constructoras permanentes en diferentes acciones o alternativas, en todo momento estamos siempre entrando en un proceso de duda, de evaluación. En realidad lo que estoy haciendo es lo correcto, no es lo correcto. ¿Qué es lo que me falta hacer? ¿Qué nos falta construir? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué errores, equivocaciones, qué bondades, dificultades pude tener? ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que es importante siempre entrar en un proceso metacognitivo, ¿no? Es decir, un proceso de transferencia en el futuro. En ese sentido, mis estimados maestros, siempre tenemos que ir planteándonos preguntas, siempre es importante ir evaluando resultados que estamos obteniendo, perdón, que nuestros estudiantes están obteniendo en virtud a ciertos propósitos, si el cumplimiento del propósito o la estructuración del propósito que nosotros estamos orientando en la construcción de un determinado conocimiento es pertinente, es efectivo, es real, es productivo para nuestros estudiantes, sino lamentablemente las diferentes concepciones que tenemos a nivel del mundo, las diferentes concepciones que podemos eh, ir a consecuencia justamente de nuestras necesidades o intereses, se quedan únicamente en plasmación de lo que el profesor quiere para que los estudiantes construyan, y eso no es la realidad. Hablamos mucho del proceso de la empatía, hablamos mucho de una sociedad cambiante, hablamos mucho de cómo poder estructurar eh, bases sólidas en aras de una sociedad diferente, pero lamentablemente lo que nosotros queremos, plasmamos, no orientamos a que nuestros estudiantes puedan tener ese rol protagónico y a la vez también transformador que en realidad necesitamos, ¿no? Por eso es muy importante, es muy valioso tomar en consideración una mirada teórica, ¿no? Y esa mirada teórica en las diferentes
concepciones o miradas tanto filosóficas, psicológicas, sociales y culturales, económicas, nos conllevan justamente a enfocarnos en la realidad. En una conversación mencionaba, si nosotros apuntamos únicamente para el aprendizaje, y el aprendizaje lo enfocamos únicamente en un sentido de construcción de conocimiento, vamos a tener muchas de las falencias, ¿no? Porque vamos a ir conociendo y espero que en ese sentido hacerle recordar a ustedes, eh, dentro de un enfoque histórico, cómo ha ido evolucionando esta concepción de aprendizaje, ¿no? Es decir, siempre estamos en el centro de que nuestros estudiantes tienen que ser las personas protagonistas y al enfocar el protagonismo de nuestros estudiantes, no manejamos un proceso biocéntrico, sino cambiamos la mentalidad o de repente la esencia del trabajo y dejamos de lado el contexto. Entonces yo, por favor, nuevamente pido, no hay que sesgar eh, el fenómeno educativo únicamente en una concepción de una o dos personas. Hay que manejar siempre el proceso educativo como un enfoque sistémico. Por lo tanto, los diferentes paradigmas que íbamos conversando en reunión, en la sesión anterior, nos tiene que conllevar directamente a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos aspirando, qué es lo que estamos orientando, si en realidad nuestra práctica pedagógica está cumpliendo con los objetivos que nosotros tenemos, que nosotros deseamos, que nosotros aspiramos, porque nosotros somos personas que tenemos una plasmación de un tipo de sociedad muy diferente. Pero a la vez también nuestros estudiantes tienen igualmente una plasmación, un tipo de una sociedad que a ellos, a su conveniencia o educación, también justamente es válido. ¿No? En ese sentido, mis estimados compañeros, maestros, vamos a proceder a seguir visualizando este trabajo que se ha preparado, posiblemente con muchas limitaciones, pero lo importante es justamente entrar en consultar, en analizar y en construir diferentes enfoques. En la sesión anterior, un poco recordando, entrábamos justamente en ese factor. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Cómo aprenden? ¿Sí? ¿Cómo ellos plasman sus necesidades, sus intereses en virtud a una realidad? Y para ello justamente estábamos analizando también qué es un paradigma, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Y la idea es cómo también nosotros interpretamos el paradigma, es decir, permanentemente tenemos que ir analizando que ciertas teorías, cierto espacio social o cultural es cambiante y en ese cambio también nosotros tenemos que ir adecuándonos a lo que en realidad eh, la sociedad necesita de cada una de estas intervenciones. No sé si estoy dejando ver ahora sí el compartir en pantalla alguna preparación de respaldo justamente en las apreciaciones que puedo hacer para analizar el paradigma cognitivo. Analizamos el paradigma humanista, analizamos el paradigma conductual. Ahora sí nos toca visualizar un poco más ya el aspecto interno. ¿Están visualizando, por favor, las diapositivas? No sé, a través del WhatsApp me puedan enviar si sí, si no, para poder solicitar el apoyo respectivo. Sí, 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 se está correctamente. viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Creo que hay ciertos factores que nos conllevan siempre entrar en un proceso permanente de evaluación. Todo, todo factor, toda idea, toda construcción siempre apunta por buscar, por luchar, por construir el bienestar de la persona. Toda investigación, todo proceso científico, todo deseo, toda plasmación eh, política apunta directamente a ver el bienestar del ser humano. Y parte justamente del ser humano es el proceso de la cognición, cómo el ser humano está construyendo conocimiento,
cómo construimos conocimiento. Es muy complejo, es muy difícil. Por el momento y con los diferentes cambios vertiginosos que se están produciendo, no encontramos una respuesta clara. El interior, la psiquis personal es muy complicada poder conocerlo. Y en estos momentos puede hacer que tenga un estado anímico positivo o de repente esté con ciertos problemas y mi comportamiento el día de ahora o mi mirada que tengo sobre la realidad o mi mirada que tengo sobre el mundo va a ser muy diferente posiblemente cuando esté en una etapa de repente emocionalmente eh, diferente, ¿no? Mi manera de actuar cuando estoy molesto, incómodo, es de una manera porque las facciones, el punto de vista, hasta se podría decir, los comportamientos son muy diferentes, son muy cambiantes y a la vez también cuando uno está en un estado de alegría, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Mi recomendación, mis estimados maestros, siempre es no perder de vista el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando. El contexto es básico y el contexto tiene que ver mucho, como justamente les planteé un inicio, en el proceso de paradigmas, en las creencias. Nosotros como maestros somos un modelo de nuestros estudiantes. Y si nuestro modelo no tiene esa secuencialidad humana, una secuencialidad de cambio, una secuencialidad eh, de poder permanentemente ir mejorando y a la vez también conocer nuestros errores, nuestras limitaciones, vamos a tener dificultades. Entonces la idea es justamente qué es el aprender o cómo estamos aprendiendo. En el aspecto humanista, ya les decía, se centraba en la persona. Y el humanismo nos sigue prestando a nosotros justamente esos principios sólidos de que en realidad el aspecto tiene que manejarse dentro de un aspecto biocéntrico. Pero si nosotros enfocamos únicamente en la persona, nos damos cuenta que el término persona actualmente, dentro de un enfoque eh, mucho más sistémico, no tiene que ver solamente en el aspecto antropológico, sino también en el contexto. Por eso es importante manejar el término biocéntrico, porque la vida tiene que estar de por medio en un proceso de transformación. Hablamos de la vida, hablamos del cuidado de las plantas, hablamos del cuidado de nuestros animales, hablamos, es decir, de la misma persona. La dificultad que siempre tenemos es querer únicamente enfocar que la educación tiene que plasmarse en el estudiante, en el profesor, en la comunidad, en los padres, autoridades, y nos olvidamos del contexto. El contexto es básico, es fundamental. Un ser humano, un ser vivo, sin aire, sin oxígeno, no podemos vivir. Un ser humano sin alimentos no podemos vivir, sin el agua. Entonces, esos recursos son parte nuestra y justamente la idea es esa, ¿no? De ir concatenando ese proceso de articulación. Entonces, miren, en el proceso conductista también encontramos cosas muy valiosas, el comportamiento. El comportamiento tiene que ser externo y ahí es donde muchas veces nosotros conceptualizamos las acciones. El ejemplo que nosotros plasmamos tiene que ser demostrable, decimos, o tiene que visualizarse, ¿cierto? Si yo digo, estoy contento en una reunión y mis facciones son diferentes, entonces existe congruencia, incongruencia. Entonces, nuevamente, un paradigma no es puro, ¿ya? Un paradigma, como les mencioné, en un espacio de tiempo, tiene que apuntar mucho a las creencias, a un marco teórico, y tiene validez en un espacio temporal. No es permanente, porque si fuese permanente, un paradigma se hubiese construido en una ley. Entonces, es cambiante, es modificable y va alimentándose de diferentes teorías, pero a la vez también, ojo, muchas veces nosotros podamos pensar de que una teoría, eh, o mi visión que yo tengo de la vida tenga que estructurarse en virtud a que yo quiero cambiar algo y lo pongo como válido. No, un paradigma tiene que tener un reconocimiento por profesionales de manera científica en un principio, en un espacio,
y ellos son los que tienen que autorizar justamente la puesta en práctica o no de un estudio. ¿Ya? Entonces, miren, este paradigma cognitivo que ha ido en un proceso evolutivo, vemos el aspecto afectivo, vemos el aspecto externo del aprendizaje, y a través justamente de la epistemología nos dice, muy bien, estamos viendo que el aprendizaje conductual determina respuestas externas, todo lo que es visible se puede medir, se puede evaluar. Notamos de que el aspecto afectivo, el respaldo, el respeto hacia el ser humano también tiene que darse porque justamente la educación tiene que plasmarse en un ser humano, pero nos estamos olvidando de algo valioso, y lo interno. ¿Quién estudia lo interno? Entonces, el paradigma cognitivo lo que hace es estudiar lo interno, a la persona, pero justamente en su esencia, ¿no? En su proceso, en su sentido existencialista, ¿no? Y acá nos dice, miren, el ser humano, la persona, tenemos diferentes miradas, tenemos diferentes interpretaciones, diferentes secciones, y decimos justamente la realidad lo percibimos de manera personal. ¿Ya? Ese es el aspecto. El cognitivismo te hace un estudio a nivel de persona. Y lo que tenemos que ver es cómo el individuo, la persona, de manera, con sus características, puede ir aprendiendo. Y allí es donde vienen términos concretos en las cuales manifestamos, mire, el aprendizaje. Si no hay interés, no puede haber aprendizaje. No puede haber aprendizaje. Yo puedo tener la mayor cantidad de instrumentos, la mayor cantidad de recursos, pero si no tengo el interés, no me va a llamar la atención. Un ejemplo, si mis estudiantes ya directamente en la evaluación de nuestros hijos. Muchas veces como padres nosotros exigimos que nuestros hijos practiquen el deporte, que sean grandes deportistas, etcétera, pero como padres nosotros no acompañamos o no hacemos que haya una interacción entre nuestros hijos con la naturaleza y puedan justamente hacer la práctica del deporte. Y queremos teóricamente hacer lo que vaya construyendo justamente esa aceptación, esa motivación. Es imposible. Entonces, no le va a llamar la atención a nuestros hijos o bien a nuestros estudiantes hacer una acción que no les interesa porque no están construyendo una realidad a partir justamente de una interactividad. Y ese es uno de los errores que permanentemente seguimos cometiendo o hemos cometido en creer que brindar un espacio teórico es esencial. No. Una teoría, si no maneja con la práctica, va a ser imposible. Y más que todo con el aspecto vivencial. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, por favor, que lo que nosotros son las actitudes y que las actitudes sean positivas para que él pueda tomar o pueda asumir decisiones concretas. Por eso el paradigma cognitivo tiene que ver con ese espacio interno, cómo sentimos, cómo construimos la realidad a través de las percepciones basándonos en nuestros sentidos, cómo el contexto influye justamente con un espacio de motivación, ¿no? Hay diferentes teorías que nos plantean que si no existe interactividad o nosotros no le construyamos más contextos a nuestros estudiantes, va a ser complicado que ellos puedan construir un aprendizaje significativo. Apuntar un cúmulo de estrategias generales, ¿no es cierto? Que ese es justamente uno de los factores que estamos inmersos en este proceso de construcción. Ojo, apuntamos a estrategias generales. Ahora sí, la idea es cómo eso general que pueda ser posiblemente lo más simple, porque generalizamos nuestras intervenciones, el estudiante lo puede hacer suyo, lo puede hacer propio. ¿Cómo puedo yo enseñar a mi estudiante a nadar si no lo llevo a una piscina, a un contexto justamente real, efectivo?
¿Cómo puedo hablar a mi estudiante de equidad, de igualdad, si no establezco un espacio de trabajo en equipo, en grupos, como una primera etapa? ¿Cómo puedo establecer a mis estudiantes una práctica permanente o el uso adecuado del lenguaje a través de la práctica de la lectura si no lo ponemos en una consecución permanente? Y lamentablemente muchas veces consideramos que la lectura es más bien un crimen o un castigo para que el estudiante pueda decir o pueda actuar. Son culturas justamente que lamentablemente no nos han estado abriendo, ¿no? Aquí indirectamente, muchas veces, por un espacio de interacción, conversamos sobre aspectos que vamos leyendo. Cómo nosotros interactuamos a través de una realidad, mediante la lectura. Cómo nosotros nos involucramos con la idea del autor o del escritor en un espacio afectivo. Cómo nosotros podemos adentrarnos en el sentir de una persona que trabaja la chakra. ¿Cómo podemos nosotros decir en realidad esto es básico, esto es fundamental en una persona eh, que se va desplazando en un caballito y nosotros muchas veces a los animales no le damos el afecto? Es justamente una cuestión interna, es complicado, es complejo, pero lo importante es que la idea es que nosotros podamos desarrollar estrategias de aprendizaje, pero en virtud a ciertos objetivos, tanto cognitivos y afectivos. Y allí está el avance de la práctica y esa es responsabilidad nuestra como docentes, darle los insumos necesarios. Quisiese hacer una pregunta a ustedes. Como le digo, hay muchas limitaciones en estos momentos porque por el aspecto virtual, pero quisiese escuchar a ustedes, mis estimados maestros, para entrar en este enfoque cognitivo. El cognitivo tiene que ver con la construcción del conocimiento interno en virtud a la mirada que teníamos. Desde su apreciación, dentro de su experiencia, ¿cuál creen que es la naturaleza de la inteligencia? Entonces, en este lado, por favor, yo sí les pediría dos aspectos. ¿Qué es lo que ustedes entienden por inteligencia? Y a partir de qué podríamos seguir fortaleciendo, desarrollando la inteligencia. Profe, Les escucho. Les escucho. Si de repente quisiesen emitir algún punto de vista. ¿Cuál creen ustedes que es la naturaleza de la inteligencia? ¿De dónde partimos para poder ir estableciendo la inteligencia? Es un término psicológico muy usado, es un término pedagógico muy permanentemente en etapa de construcción. Entonces, yo quisiese, por favor, ¿cuál es su opinión? hola, buenas noches. Buenas noches, mi estimado ¿Qué maestro tal? Jonathan. Hola, ¿qué tal, profesor? Bueno, el hombre desde que nace, ¿no es cierto? O bueno, desde el que está en el vientre, por sí, por naturaleza ya es inteligente, ¿no es cierto? Y al momento que bueno, ya sale del vientre de la madre, ¿no? Ya va adquiriendo inteligencia, ya va, ¿no es cierto?, desarrollando ciertas capacidades, y ahí va aprendiendo, ¿no? Entonces, el, el detalle aquí, que como docentes, si ya nos pasamos ya un poco a la educación, como docentes debemos desarrollar, ¿no es cierto?, esas capacidades del estudiante mediante estrategias apropiadas, ¿no?, que ayuden a desarrollar la inteligencia, porque en sí todo niño o todos somos inteligentes, todos somos inteligentes, sino que a nosotros ya como docentes debemos desarrollar estrategias adecuadas que permitan que ellos incrementen su intelecto. Bueno, es una apreciación, mi estimado profesor. Me parece adecuado. Muchas gracias por la participación. Estaba la maestra María Neopori, dice, son experiencias, ¿no? Y la maestra Silvia es la actitud con la que hacemos las cosas, ¿no? Quisiese seguir escuchando sus apreciaciones, como le digo. Ojo, yo no estoy diciendo o no estoy visualizando una respuesta que desde mi punto de vista pueda decir que está de acuerdo o no. Yo estoy diciendo su percepción. Y la percepción es una construcción personal.
Tenemos que partir en eso. Me parece fundamental lo que usted estaba diciendo. Acá hay muchas controversias en ciertos factores cuando hablan si es que la inteligencia es nata o la inteligencia se va construyendo en ciertos factores. Y me parece bien el enfoque sistémico que usted hace, mi estimado maestro. Me parece interesantísimo y creo que en ese sentido sería bueno de repente escuchar otras participaciones para poder clarificar, ir clarificando estas ideas. La maestra Paola, por favor. Quería, creo, me parece participar. Miren, acá me está diciendo el maestro Demetrio, dice, buenas noches, es una capacidad mental muy general, capacidad de razonar, planificar, resolver problemas. Muy bien, ahí está la esencia también, ¿no? Miren qué importante justamente las apreciaciones que es. Capacidad de razonar, actuar, resolver problemas. Importante, ¿no? Importante. Es la capacidad de razonar, pues de adaptarse a un lugar, sobre todo en los niños, ¿no? Poder adaptarse con facilidad y, bueno, poder razonar. Normalmente la naturaleza es de la inteligencia de razonar. Sí, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo vamos justamente estructurando una mirada conceptual sobre lo que es la inteligencia, ¿no? Cada uno mencionaba, ¿no? Tenemos una percepción. La percepción es justamente el segundo proceso simple, cognitivo simple, ¿no? Todo parte en primer lugar, por manejar el aspecto sensorial, las sensaciones. Y el segundo elemento es que de esas sensaciones, haciendo uso justamente de nuestros sentidos, construimos una representación mental y la representación mental es la percepción. Y esa percepción que ustedes justamente tienen de inteligencia es válida, muy importante, muy importante. Factores internos hablan del contexto y y justamente se apunta directamente a un propósito, a una finalidad. ¿Por qué aprendo? ¿Y para qué aprendo? ¿No? ¿Por qué aprendo y para qué aprendo? Solamente para tener conocimientos, para decir que 4 por 5 es 20, o posiblemente para decir, profesor, usted busca una respuesta, ya lo tiene. ¿Cuál es la esencia del aprendizaje? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la intención, el propósito? Miren, voy a leer también la maestra Paola Sánchez, ya bueno, nos dio la apreciación oral, pero nos ha escrito, dice que es la capacidad de razonar y poder aprender a desarrollar problemas. El maestro Carlos dice es la capacidad que uno tiene, que uno viene adquiriendo a través de la experiencia vivida diariamente, ¿no? Entonces, como les decía, para nosotros poder hacer válida alguna acción siempre tiene que haber una persona, un ser humano. Y el ser humano es el que internaliza. Ah, bueno, acá la maestra Carola dice, es una adaptación de los esquemas del sujeto en el mundo que nos rodea. Interesantísimo. Encontramos términos que el cognitivismo nos hace ver, visualizar, adecuar justamente para poder conceptualizar de manera efectiva eh, estos términos, ¿no? Adaptación, cierto. La inteligencia directamente tiene que ver cómo podemos resolver un problema. Miren, y creo que en ese sentido podríamos, y disculpen, voy a esquematizar o voy a ejemplificar esta realidad, ¿no? En el estudiante, en el niño. Yo soy y sigo siendo un convencido que los mejores maestros son los niños. Los mejores maestros son los niños, los mejores maestros son nuestros estudiantes, porque toda la estructura, todo el conocimiento que como personas adultas seguimos asimilando, recibiendo, tienen que ver justamente en virtud a las actitudes,
al desarrollo que hacen nuestros estudiantes. Ustedes han visto cuando un niño ve un objeto que posiblemente escapa o está sobre él, es decir, está en un espacio mucho más elevado, está más alto donde él se ubica, y él en realidad quiere hacer, lo que hace el niño es busca una estrategia de cómo pueda hacerse propio o coger el objeto para que lo pueda utilizar. El facilismo muchas veces que es impregnado por parte de los padres en virtud de que no queremos que nuestros hijos puedan ir desarrollando ciertos esquemas en virtud a un problema, lo facilitamos las cosas. Y lamentablemente estamos acostumbrando a que él sea dependiente de una acción o una actuación de una persona adulta. Pero cuando no hay una persona adulta, lo que hace el hijo es buscar los mecanismos de una u otra manera. Y acá enfoca también a cómo resolver ese problema y se construye un aprendizaje basado en problemas, ¿no? Porque es un aprendizaje, es un problema real. Yo quiero jugar con tal juguete, no lo puedo obtener, o por lo menos quiero conocer, es significativo un determinado objeto y quiero tenerlo en mis manos, quiero saber para qué sirve, quiero saber qué es, ¿no? A través de sus sentidos quiere cogerlo. Esa es la idea. Un niño aprende, o el ser humano aprende en primer lugar con objetos o cosas concretas, a través de los sentidos. El olor, el sabor, viéndolo, el color, la textura, etcétera. Hay un sinnúmero. Por eso, en todo proceso investigativo, nunca tenemos que dejar de lado que la observación con sus errores, porque en un proceso nos hace muchas veces percibir cosas que no son las adecuadas, pero partimos de algo. Entonces el niño va a buscar el mecanismo. Posiblemente se va a estirar, no alcanza, pero quiere justamente ese objeto, lo que va a hacer es buscar, no sé, de repente un cojín, subirse sobre, no sé, algún objeto, o si ve un espacio en el cual pueda él escalar, lo hace. Se puede caer, etcétera, pero la intención es esa, de que su problema, su propósito es la obtención de un determinado recurso, y justamente parte por eso. Va desarrollando habilidades en este tipo de carácter motriz, de carácter cognitivo, porque tiene que ver, yo soy pequeño, temporal también y espacial a la vez, soy pequeño y tengo que ver cómo recojo, cómo alcanzo de ese objeto. Entonces la inteligencia tiene que ver justamente en solucionar un problema y para ello tengo que ir desarrollando ciertas habilidades y esas habilidades en gran parte son repetitivas y al ser repetitivas esas habilidades se van constituyendo en destrezas, pero por favor, nuevamente, la repetición, la repetición es un factor que nos permite ser diestros en algo, pero tenemos que enfocarlo directamente al aspecto del conocimiento, lo que nosotros tenemos que ir estructurando con nuestros estudiantes que sean diestros, pero desarrollando el pensamiento en respuestas diferentes. Para ellos son los contextos, ¿ya? Para ellos son los contextos. El manejo de la matemática no solamente es un espacio de ejercicios, porque ahí justamente estamos buscando una repetición y cuando se plantea una situación diferente no lo puede hacer. Entonces, la cosa es cómo nosotros como docentes planteamos estrategias diferentes. Es decir, en el aprendizaje cognitivo se parte siempre de formas básicas del aprendizaje, cosas sencillas, simples, para ir construyendo un aprendizaje mucho más complejo. ¿Ya? Es decir, tenemos que darle los insumos básicos. Yo no podría hablar a mi estudiante de posiblemente de una noción de número, si antes él no ha podido manejar un proceso de reversibilidad numérica, si él no sabe manejar el aspecto de la cantidad, si él no puede manejar el aspecto temporal, etc. Son varios factores que tenemos que seguir construyendo. Y en ese sentido, muchos teóricos nos han determinado cómo el estudiante de manera gradual va construyendo justamente
sus aprendizajes. Uno de ellos es justamente Piaget, ¿no? Piaget nos habla de las etapas de desarrollo cognitivo en el estudiante. Vygotsky de igual manera nos habla de las dos esencias del aprendizaje cognitivo, tanto con el desarrollo cognitivo simple y complejo, que en su debido momento estaremos justamente conversando. ¿Ya? Muchas gracias por su participación, básico, porque nos han permitido analizar y esquematizar también el sentido de la inteligencia. Entonces, la inteligencia tiene que ver cómo utilizo o cómo yo, como persona, puedo resolver un problema. Y como persona, tengo que determinar el desarrollo del pensamiento, ¿no? Y el pensamiento tiene que ver, está siempre interconectado con el lenguaje y con el proceso de la creatividad. ¿Cómo soluciono, cómo recojo, cómo obtengo un objeto? Si yo soy más pequeño, ya no está mi papá, no está mi mamá para que me lo, que me lo pueda entregar, ese lenguaje me lo pongo de manifiesto en lo corporal, en la decisión, y finalmente busco una manera de poder obtenerlo, proceso de creatividad. Miren, con ese ejemplito, nosotros tenemos que seguir justamente visualizando que la educación tiene que ser de muchos retos, ¿ya? Entonces, la concepción parte en eso, por favor. Otra pregunta, ¿cuál es el rol del medio ambiente? ¿No es cierto? Medio ambiente de manera general, yo lo esquematicé en tres aspectos: cultural, físico y social, en el proceso de adquisición del conocimiento. ¿Influye el medio ambiente en ese proceso de adquisición del conocimiento? Conocimiento, ¿no? Conocimiento, un error ahí. ¿Mm? ¿Cuál creen que es el rol del medio ambiente? Participaciones, por favor. ¿Cuál creen que es el rol del medio ambiente cultural, físico, social en el proceso de adquisición? O posiblemente, según el punto de vista, no pueda tener influencia, ¿no? Creo que se durmieron. Bueno, hasta un poco de repente ir eh, analizando esta pregunta. Anteriormente yo les planteé, o bueno, pusieron en énfasis ustedes en el sentido de que el docente tiene que inyectar, promover, facilitar algunas estrategias pedagógicas, ¿no? En el docente, en el estudiante, para que él pueda ir construyendo de lo simple, un aprendizaje de lo simple a lo más complejo. Es decir, partir siempre de la observación, es decir, del aspecto sensorial, hasta poder encontrar ideas novedosas, innovadoras y aspirar justamente a un proceso creativo. Entonces tenemos que nosotros tener en consideración que la estrategia pedagógica tiene que ser un sistema. Ojo, la estrategia siempre tiene que apuntar al propósito y analizar cuál es el propósito que nosotros vamos a buscar que nuestros estudiantes vayan construyendo, ¿no? En ese sentido, la estrategia siempre tiene que ser dinámica, ¿ya? Como característica esencial. Tiene que ser dinámico y a la vez también tiene que ser flexible. Dos características básicas: dinámica y flexible. Una estrategia puede hacer que me dé un resultado negativo en una actividad o no me dé posiblemente el resultado esperado,
y reformulándola, reestructurándolo, puede hacer que me dé un resultado positivo en otra actividad. Por lo tanto, estas estrategias nunca son rígidas. Siempre se recomienda nuevamente que uno tenga que internalizarla, es decir, probarla. Yo no puedo decir o recomendar a alguien, tal plato es rico y pruébalo porque a mí me gustó, ¿no? Tal potaje es agradable porque a mí me gusta, también te va a gustar a ti. Nuevamente, por la diversidad, eh, por el aspecto también de la cultura misma, ¿no? Entonces, recomiendo, recomiendo de que toda estrategia siempre tiene que ser dinámica, es decir, cambiante, evolutiva, y que se tenga que adecuar en virtud justamente a lo que nosotros vamos a construir y estructurar. Yo estaba viendo en muchos de los casos, cuando elaboran sesiones de aprendizaje y lo esquematizan, ¿no? Es decir, ya buscan una rigurosidad. Este es el inicio, el proceso y el final. Y no se busca un espacio para poder, en su debido momento y de acuerdo a la realidad, hacer algunas reestructuraciones o cambios. Si nosotros hacemos ese proceso de planificación, que todo lo que nosotros hemos estructurado o lo que yo me imagino o lo que yo percibo pueda manejarse en ese espacio lineal, estaría equivocado, porque estaría volviendo al paradigma conductista, donde se programaba tipo un programa computacional en la mente del niño para que actúe lo que tiene que hacer. Eso no es correcto. Nuevamente, hay muchos factores que nos conllevan a seguir adecuando, mejorando los procesos, los sentimientos. La realidad contextual es fundamental. Por favor, en un espacio donde no es lo más objetivo, posiblemente no sea lo más sensible o lo más digerible, se podría decir sentimentalmente, para el estudiante es imposible poder construir aprendizajes. Un ejemplo práctico. Voy a un espacio de repente con mi familia de paseo, o perdón, voy ya listo de paseo, y nos ponemos en un espacio a almorzar. Se tiende el espacio donde vamos a, el recurso donde vamos a sentarnos, etc. Y empieza un viento fuerte y empieza a hacer frío. ¿Ustedes creen que vamos a asimilar adecuadamente los alimentos si estuviésemos en ese espacio de frío, etcétera, de repente en otro de mayor comodidad? Podríamos adecuarnos, sí, pero la asimilación de los alimentos no sería efectivo. Lo mismo sucede con nuestros estudiantes. Entonces, el medio ambiente influye mucho. Conversaba también con algunos maestros y me decían, mire, profesor, yo quiero enseñarle a mi estudiante que pueda participar en algunas actividades culturales, pero lamentablemente los padres no lo permiten porque tienen eh, una estructuración religiosa diferente. Quiero que mis estudiantes aprendan un determinado conocimiento, pero no tienen el conocimiento previo, básico. Y yo le digo, tú te has sentado, has conversado o lo has visto en los no deseos de aprender estos aspectos. Ojo, entonces nuevamente lo que vamos es, queremos que los estudiantes aprendan lo que nosotros queremos que aprendan. Entonces no tenemos que olvidarnos que el medio ambiente influye y tiene una influencia muy grande en el contexto. Tiene una influencia muy grande. Reitero nuevamente en los aspectos que nos pasa. Yo estoy triste, tengo problemas emocionales. ¿Creen ustedes que voy a tener el espacio o la concentración o atención para asimilar un determinado conocimiento? Es complicado. Y ese es el mundo que muchas veces nuestros niños deben entrar en igual que nosotros. ¿Sí? Entonces, por favor, en el proceso de adquisición de conocimiento es un rol fundamental el medio ambiente. Vuelvo a manifestar. Nosotros somos seres contextuales que vivimos en un espacio social, religioso, espiritual,
de creencias, de culturas muy ricas, y en ese sentido, el propósito del aprendizaje es apuntar directamente a lo que se mencionó anteriormente, desarrollar en ellos, que ellos desarrollen, perdón, que ellos desarrollen esas habilidades que tienen para poder resolver un problema, que nosotros no le desarrollemos eh, por ellos de una manera adecuada. La maestra Lisbeth menciona, el medio ambiente, dice, viene a ser un recurso didáctico, también que favorece el aprendizaje de los estudiantes, porque no es bueno desarrollar un tema dentro de un salón de clases, sino también aprovechar los recursos del medio ambiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todos los estudios en educación apuntan a que tenemos que dar mayor recursos de contextos en los estudiantes, mayor cantidad de recursos en los estudiantes. Mientras más enriquecedor, mientras más eh, realista sea el aprendizaje, va a ser mucho más significativo. Hay otra pregunta acá. ¿Cuál es el papel del aprendizaje, la adaptación y el desarrollo en el desarrollo del comportamiento cognitivo? Posiblemente es un término no tan sencillo de digerir, pero sería bueno interpretarlo, interiorizarlo y darle una respuesta, ¿no? Porque nosotros en estos momentos estamos centrados en un enfoque centrado en aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es el papel que cumple en el desarrollo de este aprendizaje, en la construcción del aprendizaje, la adaptación y el desarrollo? En el desarrollo del comportamiento cognitivo. Dos cosas, ¿no? Aprendizaje, adaptación y desarrollo. Dentro de un espacio, un enfoque cognitivo, ¿no? Actualmente nosotros Siento su audio, por favor. sí, sí, ya lo entendí, sí, gracias, sí, ya lo estaba buscando. Entonces, el papel del aprendizaje, mis estimados maestros. Miren, estos procesos, como digo, son un poco teóricos, ¿no? Un poco eh, que tengan que ver con en un espacio mucho más enfocado en el aspecto de la psicología, posiblemente, y de la misma filosofía, ¿no? Pero creo que es importante ir conociendo. ¿Para qué estudian nuestros estudiantes? ¿O para qué aprendemos nosotros? Creo que es importante acá también hacer una diferencia, ¿no? Aprendizaje significativo, términos de Auswell, o aprendizaje de conocimientos, o aprendizaje de contenidos. Por eso, acá es importante que nosotros tengamos que definir en qué paradigma es en el cual nosotros estamos laborando, estamos interactuando. El paradigma cognitivo tiene que ver con el aspecto interno, cómo internamente eh, el ser humano desarrolla habilidades, el ser humano desarrolla habilidades para poder justamente solucionar o tener un comportamiento cognitivo. En este aspecto, en esta pregunta, tenemos que poner mucho énfasis en los estilos y ritmos de los aprendizajes. Tenemos que poner énfasis ahí. Hay diversas teorías que nos hablan justamente de los estilos, ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y si nosotros no analizamos esos factores, va a ser complicado justamente ver cómo podemos nosotros contribuir o ser el andamiaje justamente de construcción de nuevos aprendizajes en nuestros niños. Analizar qué es lo que significa adaptación. ¿Qué es adaptar?
¿Y qué es desarrollo? Desarrollo tiene que ver con un proceso evolutivo y la adaptación es un proceso que nosotros tenemos que adecuar un determinado recurso hacia una necesidad. El ejemplo nuevamente que les mencionaba de los niños, ¿no? Del niño que quería tener un objeto. Si posiblemente en un determinado momento pudo obtener el objeto que él quería, utilizó una determinada estrategia, poniendo un cojincito sobre otro, poniéndose puntitas de pie, no sé, pero la cosa es que pudo obtener un resultado positivo en una primera etapa. Pero posiblemente en la segunda oportunidad va a estar diferente o hay otros objetos. Entonces, lo que tiene que hacer el estudiante, la primera estrategia que él planteó y no le dio resultados, lo adecúa, lo adapta, o a través de repente del ensayo de error resulta teniendo un resultado, o posiblemente haciendo lo que ustedes decían en un inicio para ser inteligente el aspecto del análisis, en un proceso constructivo, analiza algunos mecanismos de atención. Pero la idea es que lo que él quiere, y muchas veces lo logra, es poder tener el objeto. En la realidad nos dice que justamente el sentido es ese. El sentido es eso. Otro ejemplo, de repente, como le digo, son muy sencillos, muy concretos, pero la educación es esa, ¿no? En cositas concretas es lo que vamos apuntando. Muchas veces nosotros no entramos en una etapa de planificación de una u otra actividad. Por decir, tengo yo el día siguiente, bueno, temprano al día siguiente hacer una actividad académica. Debo empezar a las 8 de la mañana y estoy acostumbrado a que mis actividades académicas sean a partir de las 9, no es un ejemplo. Y en ese sentido, yo digo, no, me levanto temprano y empiezo a buscar mi ropa. Y lamentablemente en ese momento de los tiempos que cuando uno no planifica de un otro momento, se nos complican siempre la realidad. No encuentro mis medias, no encuentro de repente el pantalón que yo había querido o pensaba que iba a utilizar, etcétera. Yo no me quedo a lamentarme, ¿no? Sino a buscar qué alternativa, qué adecuación o qué acción tengo que hacer. Y busco esa respuesta inmediata. Ese es un proceso que, miren, en acciones cotidianas empezamos justamente a poder resolver los problemas, sino que nosotros tenemos la dificultad de que queremos complejizar un problema o esquematizar un problema para que el estudiante tenga que resolverlo. Y en cosas concretas, muy sencillas, simples, muchas veces no podemos ni siquiera resolverlas, ¿no? Y buscamos complejidades, pero de manera abstracta, sin razón. Entonces, creo que es importante también tomar en consideración esto. El proceso de desarrollo es importante. Las etapas por las cuales el ser humano va eh, desenvolviéndose, va creciendo, se podría decir, en el aspecto físico y desarrollándose mentalmente y emocionalmente para poder justamente ir conociendo otras realidades. Mientras mi espacio, mi contexto sea mucho más amplio, el estudiante va a tener mayores condiciones, mayores afectos de poder implementar más aspectos de aprendizaje. Acá es la respuesta de la maestra Paola Sánchez. Dice, tiene mucho que ver con la primera pregunta. Tiene que ver con aprender y comprender. Ayudan a formar y a dar soluciones a problemas, a tomar decisiones usando la creatividad. Magnífico. Uno no toma decisiones al azar, ¿no? Sino que va tomando en consideración lo positivo, lo negativo, pero es en el sentido ya de una persona adulta. En el caso de un niño, no. El caso del niño ya tiene un objetivo preciso y eso es importante, aprender de ellos, ¿no? Su objetivo se precisa algo. Una persona adulta va teniendo un objetivo y en el trayecto, en el desplazamiento, y muchas veces por la confianza que uno tiene de ciertas habilidades, busca otros objetivos de repente complementarios o muy diferentes en el trayecto y se olvida del objetivo que quería, ¿no? El objetivo era que llegue temprano a la institución educativa, pero por ciertos factores empezó a buscar el pantalón, etcétera, y no llega a cumplir el objetivo preciso. ¿Cuál era? Llegar puntual a la institución o donde tenía que hacer una actividad académica. En cambio, el niño no. El niño enfoca a algo y ese algo es justamente lo que él lo llega a cumplir. ¿Ya? Entonces, es importante también ese proceso de toma de decisiones, es fundamental.
Y las tomas de decisiones tienen que ser en su debido momento, y muchas veces nos va a dar una respuesta adecuada y otras veces no. Pero lo importante es tomar decisión, ¿ya? Lo importante es eso, tomar la decisión. Procesar y entender a través de las experiencias vividas. Claro, miren, conforme nosotros vamos encontrando algo diferente, algo novedoso, forma parte nuestra. Una experiencia es algo vivido. Una experiencia es algo que uno ha ido construyendo un conocimiento en virtud a que ha formado parte de esa construcción. Otro ejemplo, ¿no? Disculpen de repente algunos ejemplos sencillos, como le digo, no puedan tener la connotación que uno quisiese, pero creo que manifiesto, no es necesario confundirnos usando términos de repente que después no tengan una connotación concreta a lo que nosotros buscamos. Ustedes van pasando en un desplazamiento con la familia, etcétera, y huelen, ¿no es cierto?, haciendo uso del primer proceso de la observación, de la investigación, perdón, la observación, en este caso, el aspecto sensitivo, y huelen algo agradable. Y como ese olor lo tienen ustedes conocidos, es decir, a través de la percepción ya se ha estructurado una imagen, una representación mental, dicen, uy, qué rico, huele a un pollito a la brasa, ¿no? Y estas horas ya nos dio hambre, pero bueno, un pollito a la brasa. Uy, qué rico, carambas. Acá en esta pollería deben estar vendiendo, y como yo tengo una estructura mental de una pollería, un pollito a la brasa, sus papitas fritas, etcétera, 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 etcétera. Listo, tengo posibilidades económicas, voy a comprar, a comerme un pollito. Ingreso a la pollería, miren, mi estructura mental me establece, ¿no? Pollito a la brasa, papitas fritas, etcétera, ¿no? Ingreso allí y no me dan, y, y no lo que yo en primer lugar tenía, sino que por decir antes de, me dan una sopita, un aguadito. ¿Está bien? Cambia ya mi estructura mental. Dice, mira, me están dando un adicional a lo que yo tenía en mente. Por lo tanto, en este restaurante voy a venir nuevamente. ¿Por qué? Porque me están dando un adicional. Entonces, mi estructura mental sufre una reestructuración del pensamiento. Ah, bacán, listo, ¿cómo? Ahora sí estoy a la espera justamente del propósito, de lo que estaba esperando un pollito a la brasa, porque el olor me dio ganas, voy a comer. Y en el momento que me sirven el pollito a la brasa, no me dan las papas fritas, por decir. Me dan otro complemento. En lugar de las papas, si es un determinado contexto, de repente en la parte de la selva me van a dar con plátano frito, o posiblemente ahora como también se está acostumbrando en este factor las famosas papas nativas que son muy agradables, pero cambia la connotación, no, yo he venido por las papas fritas. Mi percepción, mi concepción dice, no, la próxima vez ya no vengo. Por lo tanto, ahí es donde yo altero este sentido de cambio, ¿ya? Entonces, el desarrollo se ve estructurando en ese lado. El conocimiento permanentemente es cambiante a través de la percepción de la realidad en la cual estoy teniendo. Entonces, es importante siempre adaptarnos, adecuarnos justamente a un proceso de desarrollo que estamos teniendo, ¿ya? Acá tenemos justamente una estructura que posiblemente resuma todo lo que yo estaba expresando. El sujeto es un organismo. Sí, a las 8:05, un cuarto para las 9, pero igual. Miren, el sujeto es un organismo, ¿ya? Y tenemos que analizarlo acá como una totalidad cognitiva y afectiva. Nuevamente, los grandes errores que se cometen es no considerar al ser humano, a la persona de manera integral. Y son tres factores, algunos teóricos manifiestan otros, ¿no? Pero desde mi modesto punto de vista, son tres factores esenciales para ir conociendo, analizando el desarrollo de la persona. Uno de ellos es justamente
el conocimiento, es decir, el aspecto de la estructuración cognitiva. Ya, en irnos en una cosa mucho más resumida, el aspecto racional del ser humano. Nosotros somos seres racionales. El segundo factor, y elemento clave es justamente el aspecto también sentimental o emocional. Somos seres racionales, somos seres emocionales. Y el tercero, que en realidad tiene una articulación o una respuesta a esta acción, perdón, tiene una respuesta a esta integración, es la acción, es el aspecto volitivo, la voluntad. Y la voluntad tiene que venir con las cosas del saber hacer, es decir, son tres cosas fundamentales. Pienso, siento y actúo. Diversas teorías vienen con otros aspectos, ya la cultura, etc. Bueno, pero son tres cosas fundamentales. Si una de ellas falta, no podemos hablar justamente de un proceso de competencia. Si una de ellas falta, ¿no? Tres cosas así concretas. Por lo tanto, esa es nuestra integralidad. Conocer a nuestros estudiantes en tres aspectos concretos. Emocionalmente, ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que él desearía aprender? Y cómo yo, tanto él desearía conocer el aspecto de su anhelo, sus deseos, cómo yo lo puedo ver después cuando cumple. Cuando uno al estudiante le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a construir el día de ahora? Lo que más le gusta es el juego. Den ustedes una pelota al niño de manera general, ¿no? Den una pelota. Van a ver diferentes comportamientos. Aspecto del pensar, del sentir y del actuar. Son tres cosas concretas. Y si al niño, en las diferentes estrategias metodológicas que hemos empleado, le damos una actividad que no le gusta, bueno, que en nuestros tiempos era muy cansado, ¿no? Las famosas tareas repetitivas o las planas, ¿no? Llamadas así en el aspecto del conducto. Mientras más repite, más aprende. Es tedioso. Y agarramos una fobia. Y esa fobia es literalmente a incumplirlas. Yo he tenido oportunidades de conversar o de interactuar con muchos jóvenes, ¿no? Estudiantes. Y miren, y conversaba con ellos y les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el curso o el área que menos les ha gustado o donde tenían más temor? Y lamentablemente eran dos cursos manejados abstractamente, ¿no? De connotación abstracta, lamentablemente por el uso de estas estrategias. Uno de ellos era matemática. Y el otro de ellas era el aspecto de comunicación. Yo decía, qué raro, si comunicación es un proceso permanente, de poder expresar mis sentimientos, de poder verte corporalmente, de poder eh, representar algo, ¿no? Y conversando un poco en esa razón, por decir, entrando en el aspecto de la comunicación, me decía, es cuando a nosotros nos hablaban de la oración, y la oración empezábamos a analizarlas, ¿no? Analizar la oración y encontrar las preposiciones, encontrar el modificador directo, indirecto, es decir, cómo se estructura la palabra, cómo se estructura una idea, y era como un espacio o como una especie de fórmulas. Si era tan fácil que nos digan, emite lo que tú sientes sobre una determinada realidad, ¿no? O cómo puedas tú crear un poema a lo que tú sientes de repente sobre algo que te gusta o te disgusta, pero exprésale de manera libre, ¿no? Entonces, mientras más esquematiza las acciones, es complicado por la abstracción, yo les decía, ¿no? Por la abstracción, porque es abstracto. Y de igual manera la matemática, ¿no? Lo importante es que ahora ya los maestros están entrando en otra secuencialidad de cómo adecuarnos en virtual contexto a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Ya les decía, los estudiantes lo que más quieren en estos momentos de la tecnología, el uso de repente del internet, el uso del celular, pero dentro de un fin pedagógico, ¿no? Entonces, creo que es importante tomar en consideración. Entonces, miren, en este esquema eh, nos determinan que el ser humano, específicamente en este caso nuestros estudiantes, tienen que tener una representación mental. Si yo no tengo la idea, una percepción de algo, es porque no he tenido el conocimiento del objeto. En el caso del ejemplo que estamos viendo acá, yo no le puedo decir o hablar a mi estudiante de un cubo si es que en primer lugar él no ha tenido el objeto y ha conocido las características del cubo. Nosotros, nuevamente, somos seres observadores y como seres observadores tenemos que hacer uso de nuestros sentidos. Los sentidos nos permiten a nosotros hacer percepciones, es decir, representaciones mentales. Y a través de esas representaciones mentales, que son simples, nos permiten ir estructurando esquemas o estructuras mucho más complejas, ¿no? Como el pensamiento, como el lenguaje y a la vez también con el factor creativo. Entonces, el estudiante, la primera acción o las ideas concretas del paradigma cognitivo nos dice que tienen que tener una idea o una representación mental para que puedan procesar la información. ¿Ya? Por eso hablamos, nuestros estudiantes parten justamente siempre por cosas concretas. Lo concreto es lo vivo, lo que yo puedo coger, lo que puedo oler, lo que puedo gustar, lo que puedo palpar, lo que puedo escuchar. Una vez de que yo tenga esa representación mental, es decir, la imagen, ya puedo entrar en un nivel superior de poder trabajar un aspecto de abstracción, pero en secuencialización también. Y creo que en este sentido tenemos nuevamente que retomar eh, el respaldo científico, humano y filosófico en la cuestión de... Yo generalmente diría más que todo en el aspecto humano, en nuestros niños, del nivel inicial o de repente más pequeños, ¿no? De los nidos, etcétera. Cuando empezamos a enseñarles las famosas palabras cortadas, las sílabas, mire, en virtud de este proceso, ¿qué significado tiene la M y la A? ¿Cómo yo puedo esquematizarlo, mis estimados amigos, si la M y la A no son cosas concretas? ¿Cómo puedo tener una idea del significado de esas dos letras? Ma. ¿Cómo un niño de 3, 4, 5 años pueden tener o pueden estar enseñándole una representación gráfica de 1 más 3 es igual a 4, si es que él todavía no tiene la noción de construcción de la temporalidad, de cantidad? ¿Cómo creen ustedes que nuestros niños van a capturar o explicar algo que no conocen? ¿No? ¿Qué pasaría en estos momentos? No se escucha, profesor.
La intención Buenas era noches, esa. no se escucha. Muchas gracias. La idea era esa. Ustedes han podido procesar el mensaje que yo quería explicarles o darles a conocer. No han podido ustedes el sonido recibirlo por el oído. Por lo tanto, no han podido ustedes procesar y dar la respuesta respectiva. Ha sido un ejercicio muy sencillo, muy cortito. Lo mismo sucede, miren, ese conflicto que nos planteó, mire, está que mueve, que gesticula, mueve las manos, la boca, etcétera, pero no le escucho. Por lo tanto, ¿qué voy a construir? Nada. Lo mismo sucede con el niño. Miren, ¿ah? Nosotros, personas adultas, de repente, oye, ya, soy en estos momentos, no se escucha. Encienda su micro. El niño, cuando le hacemos esas mismas preguntas, empieza tú a ejercicios abstractos sin tener una realidad concreta. Por eso, en el nivel inicial siempre se recomienda no trabajar sílabas. En la educación primaria no trabajar sílabas porque no tienen significado. Pónganle ustedes a los niños una imagen de la televisión o pónganle a los niños de repente un animalito. Ellos tienen la representación, el aspecto afectivo y van acercándose a esa realidad. En este caso, nosotros como personas adultas, por respeto, hubieran dicho, sí, seguramente lo entiendo, bueno, por allí, ¿no? Pero ustedes también en ese nivel de derecho dicen, oye, no escucho y por lo tanto, si no escucho, no entiendo, y si no entiendo es porque no estoy interpretando. El entendimiento tiene que ver eso, ¿ya? El entender tiene que ver mucho con el proceso de interpretación, y la interpretación tiene que ver con la construcción, representación de estructuras o esquemas mentales, ¿no? Nuevamente, debajo del cartelito dice, el niño, la persona, el ser humano, realiza estructuras o esquemas mentales. ¿Qué es un esquema mental? Es como metafóricamente decir, en mi cerebro, acá me dibujo tal objeto y ya lo tengo. Y ese objeto yo lo empleo para interpretar la realidad. Cada uno nuevamente interpretamos la realidad en virtud a todas las construcciones mentales que hemos ido teniendo. Mientras más oportunidades tengan nuestros estudiantes, mientras más oportunidades tengan nuestros estudiantes de poner aspectos visibles, concretos, va a aprender mejor. ¿Ya? Entonces yo sí, por favor, les pido nuevamente esa acción. Nuevamente entro en el ejemplo donde yo intencionalmente no emitía el sonido, ¿ya? Yo no puedo opinar, no puedo interpretar cosas que no puedo hacer uso de mis sentidos. Y acá llega nuevamente ese espacio del proceso de adquisición o desarrollo de destrezas en aquellos niños que tienen alguna limitación sensorial, ¿no? Aquellos niños que tienen problemas de repente para el saber escuchar, para el poder escuchar o para visualizar, ¿no? Entonces ahí vienen también ciertos problemas de aprendizaje y nosotros tomamos en consideración esos factores. Entonces hay ciertas ideas que tenemos que ir un poco reflexionando, mis estimados amigos. Yo sí les pido eso, ¿no? Nosotros, como yo les mencionaba, al hablar de una estrategia pedagógica, hay que establecer como un sistema dinámico, flexible y que se va estructurando de manera gradual. O sea, yo no puedo generalizar ciertos aspectos y lo importante es que esa gradualidad conlleve también de igual manera hacer un proceso de evaluación sistemática. Y eso también nos falta, ¿no? ¿Qué resultados me está dando a mí utilizar una determinada estrategia? Y si a la vez tiene una connotación de intervención activa. O sea, tanta reflexión. Miren, por eso es importante
encontrar ese enfoque epistemológico, ¿no? De la educación. Estamos en un espacio profesional y por eso estoy incursionando mucho en el aspecto epistemológico, ¿no? De que la educación eh, debe ser sencilla, pero conociendo también justamente los propósitos o intenciones que estamos nosotros justamente buscando construir en los estudiantes. Ojo, sencilla en el proceso de brindar la orientación, asesoramiento a los estudiantes. La idea es darle todas las herramientas a los estudiantes para que en un determinado momento, mientras más estructuras mentales pueda tener, pueda él hacer un proceso de selección y utilizarlas justamente en una complejidad, ¿no? Es decir, siempre tenemos que ir de lo simple a lo complejo. El problema acá es que lamentablemente mucho vamos de lo complejo a lo simple, que también es otro enfoque, ¿no? Pero hay que ir analizando que en educación y con estudiantes tenemos que ir siempre de lo simple a lo complejo por la cuestión de que lo simple es hacer uso de la observación y como primer elemento clave acá en este aspecto es el aspecto sensorial. Acá encontramos entonces, según este paradigma, las funciones que debemos cumplir, tanto como docentes como estudiantes o viceversa, porque la función de un ser humano, que ustedes ya lo expresaron, es de poder enseñar y a la vez también de aprender. Y nos enseñan los estudiantes, nos enseñan también el contexto, y de igual manera nosotros dentro de nuestro proceso pedagógico enseñamos, pero a la vez también vamos aprendiendo. Y eso es un sistema dicotómico, ¿ya? 1A más B, BA, ese proceso tiene que ser permanente. Entonces, la idea acá directamente es que nuestros estudiantes es un sujeto activo que procesan la información. Y la idea es que todos tenemos la capacidad para aprender y solucionar problemas. Y creo que ahí en ese enfoque nuevamente entramos en la apreciación del maestro que inició en la naturaleza del ser humano. Sí, pues tenemos cosas internas, innatas, ¿no? Dentro de nuestro espacio sistémico. Todo lo interno es un proceso innato que nacemos justamente para poder, a través de diferentes intervenciones externas, poderlas potencializar y ponerlas en práctica, ¿no? Directamente. Entonces, la idea es cómo el estudiante puede aprender a solucionar problemas, ¿ya? Pero no problemas que muchas veces creemos que son solamente la vida matemática, ¿no? Sino son problemas cotidianos. Cómo el estudiante tiene que tener la previsión de para poder llegar temprano a la institución educativa o por alguna actividad, tiene que planificar y organizar su tiempo de descanso, a qué hora se puede levantar, a qué hora, en qué espacio de tiempo tiene que asearse, el momento para que tome desayuno y el momento de desplazamiento. Eso es lo que nos está faltando. Eso es lo que, por eso muchas veces hablamos, el padre de familia hace que el niño llegue tarde. Es que el padre de familia no está cumpliendo con el rol que debe de ser de ir fomentando el nivel de responsabilidad en el hijo, decirle, hijo, tú tienes que levantarte a dormir, bueno, en la edad que él tiene debe estar durmiendo aproximadamente entre 10 a 12 horas, no ya una persona adulta entre 6 a 8 horas, pero bueno, un niño de entre 10 a 12 horas mínimamente, y decirle, mira, hija, tú tienes que llegar a tu institución educativa a las 7 u 8 de la mañana y vamos viendo horarios. Esos horarios te permiten, ¿cuánto tiempo tienes hasta que rompas ese espacio de descanso con la realidad? 5 minutos. 5 minutos tienes que irte a asearte. ¿Cuánto tiempo demoras en asearte? ¿Cuánto tiempo demoras tú en cambiarte? ¿Cuánto tiempo demoras en tomar un desayuno tranquilo? ¿Y cuánto tiempo tienes que salir de tu casa hacia tu hogar, perdón, de tu casa hacia tu institución educativa para que puedas llegar temprano? No lo ejercemos. El problema es nuevamente el proceso dependiente que lo hacemos al hijo. El padre de familia es el que tiene que levantarlo. El padre de familia muchas veces hasta dormitadito le tiene que estar cambiando y el padre de familia dormitadito le tiene que estar dando el desayuno, que no hay asimilación y transporte. Entonces, esos factores tenemos que tener en consideración. Lo mismo sucede con los maestros, ¿no? El maestro también es un ser humano que tiene que planificar los tiempos. Dirán, oye, pero ya es mucho aspecto de ser muy metódico. No, no, no. Es que todo es un factor de responsabilidad, todo es un proceso de crianza.
Lo mismo sucede con los hijos, ¿no? Perdón, con los estudiantes también que darles ciertas responsabilidades. Entonces, por favor, no perder de vista el segundo elemento de que nuestros estudiantes van evolucionando con nuevos aprendizajes, es decir, con nuevas realidades, nuevos contextos nos hacen desequilibrar. La idea es cómo desequilibramos cognitivamente a nuestros estudiantes. Todos los días hago un proceso de rutina, ya me lo tengo grabado. La rutina muchas veces que nosotros vamos haciendo, yo puedo consumir mis alimentos, revisando o viendo televisión, escuchando noticias o revisando mi celular, por una cuestión rutinaria o habitual, práctica, ¿no? Práctica, lo más sencillo que vemos por repetición. Pero hemos reflexionado directamente el consumo de los alimentos, si es que en realidad están siendo muy bien asimilados, si hay un proceso de adaptación física y a la vez también mental, ¿no? Entonces, por favor, miren, las capacidades evolucionan con nuevos aprendizajes. Es decir, un nuevo aprendizaje te da la posibilidad de construir un nuevo aprendizaje, mucho más complejo. ¿Ya? Y acá justamente se intervienen tres factores concretos. La atención es fundamental y la atención es un proceso cognitivo simple. La atención es simple. El niño está viendo televisión, o nosotros mismos estamos viendo televisión, no queremos que nadie nos interrumpa. Y estamos capturando mejor cantidad de ideas y vamos viviendo ese mundo que nos brinda la televisión. Y eso se nos graba, que es también otro proceso simple. Es otro proceso cognitivo simple. Los procesos cognitivos simples es las sensaciones, la percepción, la atención, la concentración, de una manera, se podría decir, articulada, complementaria con la atención, y la memoria. Son simples. Ya los complejos son los que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento. El pensamiento tiene que ver con un proceso problemático. Es decir, todo lo primero que he construido, cómo lo pongo en práctica, cómo lo expreso y finalmente cómo puedo solucionar el problema, ¿no? En este proceso que estaba estructurando es justamente los criterios de que el estudiante debe aprender significativamente. Nuevamente, para no poder olvidarnos. La idea es cómo construimos en el estudiante un conocimiento metacognitivo. Esa debe ser nuestra idea, nuestra función. Conocimiento metacognitivo. Ese es un proceso evolutivo. Todos los conocimientos que tiene mi estudiante le permitan a él a través ya del apoyo directo del docente, a través de diferentes estrategias, y amparados en su cultura, su idiosincrasia, su interés, necesidad, resolver un problema, pero ya de un nivel superior. Pero con cosas, como vuelvo a manifestar, que sean reales para él, ¿no? Cosas cognitivas, contextuales, cosas contextuales. En referencia justamente a los maestros, la función directa de nosotros como maestros, según el paradigma cognitivo, cognitivo, es en la organización de experiencias didácticas. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer, plantear estrategias dinámicas, flexibles, de acuerdo al contexto o de acuerdo al propósito, para que el estudiante pueda justamente desarrollar el conocimiento metacognitivo. Es decir, actividades retadoras, ¿no? Que se mencionan directamente. Las actividades retadoras. Entonces, evaluar si una práctica que desarrolla más la memoria es retadora, si posiblemente tiene que mi estudiante desarrollar un organigrama o, no sé, posiblemente un pupiletras o posiblemente un cubo Rubik con ciertos ejercicios. Eso es lo que yo tengo que ir evaluando. ¿Ya? Actividades retadoras, actividades que le digan,
no puedo alcanzar este objeto, pero quiero este objeto, ¿y qué es lo que yo puedo hacer para alcanzarlo? ¿Ya? Entonces, lo retador tiene que tener también un factor muy clave, ¿no? Que tienen que ser actividades que estén de acorde a lo que él ha ido construyendo, porque si no también se puede constituir en un fracaso hacia él, porque se sentiría hasta condicionado a que no puede hacer las cosas. Miren, un factor que tiene que ver mucho con el aprendizaje o la memoria a largo plazo. El aprendizaje. Cuando uno aprende a manejar bicicleta, ese aprendizaje es eterno. Y lamentablemente cuando nosotros queremos enseñar a manejar, a manejar la bicicleta a nuestros niños, nuestros hijos, por decir que es un ejemplo más palpable, queremos que la aprenda de la noche a la mañana y muchas veces con fuerza, con rigor, ¿no? Y no hemos visto en primer lugar el aspecto del equilibrio, la temporalidad, etcétera, el control, etcétera. Hay varios factores que tenemos que ir insistiendo. Entonces, esa presión llega un momento a que él se ofusque y puede decir, no quiero aprender a manejar bicicleta y punto. No quiero, pues. ¿Por qué? Por la presión, ¿no? Entonces, son factores, por favor, que muchas veces por buscar hacer el bien resultamos justamente condicionando a nuestros hijos o a nuestros estudiantes a que no puedan hacer alguna actividad. O también se dan casos también de algunas experiencias, ¿no? Conversaba mucho con algunos amigos que cuando éramos jóvenes, perdón, éramos niños, jugábamos pelota en la calle, ¿no? En esos tiempos no había la cantidad del tráfico, nuestros arcos eran los postes de luz. Y había un jovencito, un amigo, que jugaba muy bien a la pelota. Y en un de esos momentos, propios justamente de nuestra edad, se rompió el pantalón. Me acuerdo que llegó a su casa asustado, no salió al día siguiente, ni así sucesivamente, unos 3, 4 días no salió. Y después de un determinado tiempo, ya cuando hemos sido jóvenes, yo le dije, oye, pero ya no juegas pelota y tanta cosa, ¿no? Y él justamente me mencionó, ¿te acuerdas esa vez cuando me rompí el pantalón? Llegué a mi casa, me metieron una eh, eh, coloquial, ¿no? Me castigaron, me dijo. Tanta maja me dieron que me dieron miedo para no seguir jugando. Antes que rompa mis pantalones, el padre de familia prefirió que no rompa los pantalones a que pueda explotar algunos talentos o habilidades que hubiese podido ser, ¿no? Entonces, también otro factor que tenemos que ir construyendo es que el profesor no es el protagonista, ni que tampoco tiene la verdad absoluta. Vamos a hablar en un determinado momento del constructivismo, miren, y voy a entrar de repente en esta situación del aspecto de la verdad absoluta, y de repente adelantándome algo, ¿no? El constructivismo manifiesta que el conocimiento tiene que basarse en virtud a hipótesis, a supuestos. O sea, él no maneja el conocimiento como una verdad sólida, ¿no? O como única, o como una única verdad, sino que es cambiante. Y ese es importante, ¿no? En estos cambios vertiginosos, lo que digo el día de ahora posiblemente mañana no tenga validez, o ya no tenga razón, porque todo está en un proceso de cambio. En estos momentos yo ingreso a alguna página de la inteligencia artificial y me da una connotación muy diferente del mundo, ¿no? Pero la idea es que si yo hago esa visualización que una máquina pienso, interprete lo que estoy haciendo, entonces por demás estoy acá. La idea es con mis errores, con mis interpretaciones, capturar las ideas del mundo para poder disponer de repente de mis errores y a través de esos errores yo poder rectificarlo, ¿no? Entonces, el aprendizaje debe de ser en un proceso de duda, ¿no? La duda. Toda verdad, o perdón, todo conocimiento tiene que tener ese factor de duda. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso nos va a permitir a nosotros investigar con los niños. Nuevamente, si nosotros entramos en una, disculpen de repente que enfoco en mucho a los niños, ya el adolescente tiene una percepción abstracta mucho más complicadita, ¿no? En el caso del niño, por decir,
en el espacio occidental, en el espacio muchas veces de nuestro espacio urbano, el niño tiene muchos superhéroes y dentro de ellos también, dentro de su imaginación, tiene aspectos muy hermosos, ¿no? Y que le hace sentir ser humano. En el aspecto de la creencia, por decir, Papá Noel va a llegar en Navidad y Papá Noel me va a dar un regalo porque yo he visto, bueno, son aspectos que él tiene en la imagen. Y en gran parte los padres de familia cuando quieren cortar ese sector dicen, Papá Noel no existe, ¿no? El Papá Noel no existe. Esa es una ruptura emocional muy fuerte para el niño. Es lo mismo que a nosotros. eh, Voy a entrar nuevamente en otra metáfora, en una cuestión vivencial. Yo estoy enamorado de una persona, ¿no? Y sigo con esa confianza que estoy enamorado y le brindo mis sentimientos. Y llega un momento que ella me dice, es que a ti no te quiero, tú eres mi amigo. Ese mismo proceso emocional, ese mismo dolor de barriga, ese mismo dolor de estómago, ese mismo sentimiento del corazón, esa comprensión del corazón, ese mismo estrés, ese mismo dolor de cabeza, lo que siente muchas veces el niño. Sino que ya por nuestras experiencias, nosotros como adultos, en algunos casos lo podemos asimilar, pero el caso del niño no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuevamente, ponerle en consideración siempre que el conocimiento que va estructurando tiene que ser cambiante y que le permita de base para construir conocimientos mucho más complejos. Y la otra idea justamente del cognitivismo en comparación al paradigma conductual es que subordina la enseñanza al aprendizaje. Pero manifiesto, por favor, que no se malinterprete, no hay que entrar en una etapa de que la educación es únicamente aprendizaje, por favor, porque ahí también estaríamos cometiendo el mismo error que se han venido cometiendo, o bueno, hemos venido de repente cometiendo de que la enseñanza era fundamental. Tiene que ser nuevamente una unidad dialéctica, enseñanza, aprendizaje, pero apuntar a que el aprendizaje tiene que partir o recibir los insumos de la enseñanza solamente con un espacio de soporte para poder resolver problemas. Si no, nuevamente hacemos un segmento muy fuerte, rompemos la estructura sistémica de la educación y nuevamente vamos a cometer el mismo error de que lo fundamental es el aprendizaje. No, es una dualidad, porque si no, lamentablemente no existirían los docentes, no existirían los padres, no existiría el contexto para que complemente el aprendizaje a nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces tenemos que ver ese proceso de, nuevamente, unidad dialéctica para poder obtener la formación social, espiritual, eh, cognitiva, cultural, política en nuestros estudiantes. Siguiente pregunta, mis estimados amigos. ¿Con qué o cómo construimos el conocimiento? ¿Cómo creen que vamos construyendo el conocimiento? Acá están haciendo algunos compañeros unas preguntas mucho más fuertes, ¿no? Con el conocimiento se va construyendo a, a través de experiencias físicas y emocionales que hemos podido vivir, a través de ellos construyendo el conocimiento. Muchas gracias. Nos está mencionando acá la maestra Paola que a través de las experiencias, dice que el estudiante, la persona va construyendo eh, todos los conocimientos. Entonces acá nos podríamos formular otra pregunta, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es conocer?
¿cierto? O sea, nosotros entramos en un proceso de interactividad, ¿no? ¿Cómo o con qué vamos construyendo el conocimiento? Ya nos dio una visión muy general la maestra Paola, y estoy de acuerdo justamente. Miren, nuevamente entramos en el análisis de los diferentes paradigmas. Mi modesto punto de vista puede decir que no hay paradigma malo, ¿ya? Sino la concepción, sino la concepción o el uso que uno puede tener. Todos los paradigmas han estructurado siempre en cómo podemos mejorar o brindar mejores oportunidades a nuestros estudiantes a que puedan ser mejores cada día. La maestra Silvia acá nos está dando una respuesta, dice, vivenciar experiencias haciendo uso de nuestras capacidades, ¿no? Vivenciar experiencias, ponerlas en práctica. Para construir conocimiento utilizamos diferentes recursos, ¿no? Nuevamente, acá cada uno parte por una necesidad, por un interés. El maestro Demetrio nos dice, es un acto consciente e intencional para aprender. Me parece valioso, me parece valioso. Todos los actos tienen que ser conscientes, ¿no? Tienen que tener una intención. Todo tiene una intención. Hay una intención para que nuestros estudiantes vayan a la institución educativa, para que el padre de familia ponga a lo más valioso, a lo más sagrado de su existencia en manos de otra persona en su proceso formativo. Lo más valioso para un ser humano es otro ser humano directamente, y si es parte nuestra, con mayor razón, ¿no? Nuestros hijos. Si nosotros, por decir, tenemos algo material, miren, un ejemplo, disculpen de repente hasta un poco burdo, o torpe, o tosco, no sé cómo lo podrían ustedes catalogar. Mi televisor se malogra, yo no lo llevo a cualquier técnico. Y no me, y me siga funcionando y no tenga los mismos problemas, ¿sí o no? Y lo mismo sucede, o tiene que suceder, todavía con una connotación 100 o 1000 veces más, ¿no? A mi hijo, te voy a poner en las mejores manos para que entre en un proceso formativo. Y allí está justamente el rol del apostolado, la responsabilidad que como maestros tenemos de que nos están dejando lo más valioso padres de familia y tenemos que orientarles en un proceso formador. Si no nos preparamos, cometemos errores y tanta cosa, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Quién nos juzga? Nosotros mismos, ¿no? Entonces, es cierto, pues el conocimiento se va construyendo por experiencias y que tienen una finalidad, un propósito. Nuevamente, el estudiante, el niño, perdón, en el ejemplo que yo les esquematizaba o les trataba de verbalmente diagramar, para poder obtener un objeto, ¿qué es lo que hacía? Se ponía de pie, etc. Ahí construye conocimiento, porque lo va a poner en práctica, porque quiere tener el propósito, que sí o sí quiere tener el juguete, el objeto que él necesita. Por lo tanto, el principal factor que tenemos que realizar nosotros es estructurar propósitos bien definidos. ¿Ya? Bien definidos. Y al estructurar un propósito, una intencionalidad de la sesión o de la interactividad que voy a tener con mi estudiante, voy a ir considerando qué aspectos son los que voy a evaluar. Si soy docente de educación física y quiero realizar ciertos aspectos con mis estudiantes de repente bueno, eh,
ejercicios de polichinelas, posiblemente abdominales, posiblemente, no sé, algunos ejercicios que tienen que ver. Pero si tú le dices, oye, ¿cuál es la intención de esos ejercicios? Él te va a decir, en primer lugar, que tengan una actividad, etcétera, está bien, desplazamiento, está bien. Pero la esencia directamente es el proceso de coordinación. Primero, el aspecto cardiovascular, proceso de oxigenación del organismo, adecuar el bombeo del corazón del estudiante para que pueda tener un espacio de oxigenación total del organismo y etcétera, ¿no? Pero mire, el factor esencial es el desarrollo físico y la estructuración de bienestar en nuestros estudiantes. ¿Cuál es la intención? Que mi estudiante pueda realizar el parafraseo en un texto. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de llevarle a mi estudiante o a mis estudiantes a que vayan a visitar, por decir, un museo? ¿Cuál es la intención? Solamente salir del aula y conozcan otro contexto, conozca la historia, etcétera. Y de acuerdo a ello voy estableciendo algunos indicadores, ¿no? Que me permitan decir, oye, en realidad tiene una significatividad irnos a tal lugar. ¿Por qué quiero que mi estudiante me lea una obra, posiblemente peruana, ¿no? De un actor A, y por qué no de un actor B? No, solamente que tenga el gusto por el placer de la lectura. Está bien, pero una lectura, una obra, también tiene una connotación y que te permite reflexionar sobre ciertas realidades, ¿no? ¿Por qué mis estudiantes tienen que entrar en un proceso de construcción del color, por decir la noción de color? ¿Por qué? La noción de cantidad. Eso es un proceso de reflexión y esos factores, de una u otra manera, al maestro le conlleva también a establecer el desarrollo del conocimiento metacognitivo. Seguramente ustedes me van a decir mucho, ¿no? Oye, pero si me paso en ese momento no hago ninguna de mis sesiones. Nuevamente, ¿por qué yo le doy una buena alimentación a mi hijo? ¿Por qué a mi hijo tengo que combinar alimentos energéticos, proteicos, carbohidratos? ¿Por qué? Solamente por el mero gusto, ¿no? Tiene una intención. Entonces, la sesión tiene esa intención. La maestra Paola me está mencionando acá que el conocimiento es la capacidad, es la aptitud para hacer y desarrollar una actividad, ¿cierto? El propósito es conocer. Uh-huh. Miren, si yo quisiese de repente, nuevamente en lo que uno, de manera personal, ¿no? Acá voy a leer nuestro amigo, aprender a, nuestro amigo Felipe Campos. Nos dice, el aprendizaje también se basa en sus saberes previos, en sus paradigmas, así como en la motivación que lo lleva a buscar una solución, una respuesta. Exacto. Miren, amigos, cada uno de nosotros tenemos una concepción ideológica, una concepción filosófica, un espacio de creencias, y esas creencias nos permiten a nosotros discernir y hasta contradecir una determinada teoría. Les mencionaba en la clase anterior, la ciencia y específicamente el paradigma positivista te determina que todo lo que es visual, todo lo que se puede ver, que es parte justamente de la estructura conductista, puede ser medible y observable, es la que existe. Las famosas ciencias naturales, la matemática, por decirlo, ¿no? Pero el aspecto de la espiritualidad no le da una certeza, no le da una validez, no le da una existencia. Podemos hablar tanto de ciencia, pero a partir de mis creencias, yo soy una persona, como dije la vez pasada, muy devoto de Jesús, de sus enseñanzas, de la Virgen, etcétera, dentro de mi paradigma, ¿sí? Entonces ahí existe ya una incongruencia, perdón, contra el aspecto de la ciencia. Entonces yo tampoco no puedo decirme que soy positivista. Entonces creo que los factores acá es importante.
Siempre siempre el niño, para que aprenda, va a partir, en primer lugar, de su interés, de una necesidad, y aunado a ello, de sus creencias. Aunado de sus creencias. Ese es el mundo, el foco de motivación de él. Ese es así directamente. Entonces, creo que esos factores son importantes tomarlo en consideración. Yo les agradezco mucho la participación que ustedes le dicen. Miren, ustedes le dicen de una manera muy sintética, pero a la vez también efectiva en la respuesta. Muy efectiva. Renegamos muchas veces en decir, oye, estoy haciendo una sesión, me lleno mucho de un proceso de planificación, y el propósito no es considerado como una parte esencial, y vamos más que todo a la mitad del desarrollo de la sesión o a la efectividad de la sesión. Mi modesto punto de vista, si no hay un propósito, va a ser imposible poder evaluar una sesión de aprendizaje. El maestro Duber Eladio nos dice, el conocimiento es tener la capacidad para solucionar problemas o cualquier situación. Se complementa justamente el conocimiento, es el que me da los insumos, ¿no? Ahí está, el que me da los insumos para poder resolver un problema. Me puede dar una respuesta A, pero yo analizo si la respuesta puede ser o no. Entonces es importante, mis estimados amigos, acá para un poco entrar en un proceso de diferenciación también en el conocimiento, ¿ya? Ojo, mi punto de vista establece que la visión es que nosotros tengamos que construir un conocimiento metacognitivo, mucho más allá. Es decir, esa es la idea. ¿Que estamos encaminados a hacerlo? Sí, pero nos falta todavía encontrar ese engranaje, ¿no? De hacerlo con nuestros estudiantes o con uno mismo. Es decir, todo lo que yo he ido acá poniendo en práctica, haciendo, teniendo errores, fracasos, tropiezos, éxitos, logros, alegrías, tristezas, todo eso me conlleva que yo pueda entrar en una etapa de reproducción o rebobinación y ponerla en práctica, ¿no? Entonces el conocimiento tenemos que manejar en tres factores. Miren, en el aula tenemos nosotros que tomar en consideración el famoso conocimiento condicional, ¿ya? El conocimiento condicional implica directamente en saber cuándo y por qué el estudiante tiene que seguir construyendo conocimientos procedimentales y declarativos. Así, en otros términos, el conocimiento condicional nos dice cuándo debo utilizar tal conocimiento que tengo para esto. Por decir, un ejemplo. Si en un proceso de trabajo me manifiestan que yo tengo que ser una persona, en una entrevista, ¿no? Como persona adulta, en una entrevista laboral, me indican que yo en primer lugar tengo que dar a conocer mi trayectoria profesional en 3 líneas y posteriormente manifestar cuál es mi perspectiva de trabajo en, en esta nueva búsqueda laboral que estoy haciendo. Tengo que apuntarla allí. Si me dicen 3 líneas, yo tengo que cumplirlas. Por lo tanto, establezco qué aspectos o qué procedimientos puedo hacer para hacer una sistematización de toda mi trayectoria de vida. Tengo 33 años de servicio. De esos 33 años de servicio, ¿cuál debería yo seleccionar para que sea mucho más llamativo, más significativo o pueda ser más atrayente de repente para que una persona lo pueda evaluar? Entonces allí justamente yo determino también un procedimiento, ¿no? Análisis, empiezo a poder diagramar de repente lo más llamativo o cuál es el perfil que yo he ido construyendo en comparación a lo que están necesitando. Y en virtud a eso,
Yo, el otro conocimiento lo hago declaratorio, es decir, lo escribo. Y cumplo justamente con el requisito que nos están pidiendo. El problema es que muchas veces no cumplimos en eso. Me dicen 3 líneas, yo resulto haciendo 10, 15, 20 o un tremendo párrafo que no tiene la connotación o el resumen que yo quisiese hacer. Entonces, por favor, es importante nuevamente tomar en consideración. El conocimiento tiene que apuntar a 3 factores importantes. El conocimiento condicional, es decir, ¿qué es lo que tiene que construir mi estudiante a partir de esta actividad? Ahí le pongo el aspecto de la condición. El estudiante tiene que leer críticamente un cuento, por decir. Esa es la condición. Leer críticamente un cuento. Para ello, para que lea críticamente, mi estudiante, yo me voy planteando ya qué conocimiento procedimental he hecho anteriormente. Conocimiento crítico, un resumen y que argumente. Ah, muy bien. Pero eso ya él ha ido construyendo o le he dado los insumos necesarios para el proceso de argumentación posterior. Porque estoy hablando ahorita de que lea críticamente. Y uno de los aspectos críticos es justamente el argumento, es decir, el por qué, ¿no? Y en ese sentido, allí estoy justamente ya cuando él al final me da respuesta, este texto que usted nos ha dado a conocer no es correcto porque habla de sobreviolencia y no de algo así, ¿no? Entonces, miren, el conocimiento parte por esos 3 factores. Una condición, o sea, el motivo, el objetivo, el propósito en otros términos, ¿ya? El conocimiento condicional es el propósito. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué voy a buscar que mi estudiante pueda reflexionar? El segundo es el aspecto ya, en virtud a eso, voy elaborando una secuencialidad de qué procedimientos van a ser los más adecuados para que utilice. Un resumen, un organizador gráfico posiblemente, y parte de ello no es la forma, ojo, yo no voy a evaluar el resumen ni el organizador gráfico, sino lectura crítica, les dije aquí, esta herramienta que se le ha implementado en nuestros estudiantes en diferentes actividades, yo lo voy a evaluar después cuando hace un argumento y ella lo manifiesta, y ese es justamente el conocimiento declaratorio. Y la idea es que ese resumen o el argumento a él le permite utilizar de repente para que haga un texto, una oratoria o de repente un mensaje, no sé, a sus compañeros, ¿no? Eso ya podría determinarse como un conocimiento metacognitivo, ¿sí? Entonces, esas cositas, por favor, yo sé que es muy subjetivo estas acciones, pero estoy convencido que ustedes lo están estructurando, ustedes lo ponen en práctica, ¿ya? El conocimiento no solamente es recepción o asimilación o interpretación de información. El conocimiento tiene que ser una cuestión práctica, que me sirva de base, que me sirva de insumo para construir o resolver un determinado problema. Si yo le enseño un proceso de redacción de textos a mis estudiantes, en un determinado momento, no de repente con la estructura que uno busca, muy bien mi estudiante en un determinado momento me puede elaborar una carta o me puede crear un poema. Ojo, yo no evaluaría la estructura, pero sí por lo menos el mensaje. Entonces creo que esa es la razón de poder ir internalizando, ¿no? La realidad de una determinada sesión. Valga la redundancia, lo que se tiene que apuntar acá, mis estimados amigos, es el propósito. El propósito me conlleva de decir qué tipo de conocimientos es que mi estudiante va a ir adquiriendo. Pero a partir de ello, lo que mencionaban, si no hay saberes previos, es complicado empezar o engarzar un proceso de construcción. Es complicado y posiblemente hasta imposible, ¿no? Salvo de que empieces tú, que ese conocimiento previo lo tomes como un nuevo y te esfuerces inmediatamente de ese nuevo que los has adquirido, que se constituiría en conocimiento previo, en hacer otro proceso. Por eso, nuevamente, mis estimados amigos, y con esto concluyo, hay que plantearnos qué tipo
de persona estoy apoyando en su proceso formativo? ¿Qué tipo de persona necesita la sociedad? ¿No? Y creo que a partir de allí ya los propósitos se vayan incidiendo ya en un proceso constructivo. En nuestras manos, nuevamente, mis estimados amigos, los padres de familia, la comunidad en sí, nos encargan su mejor tesoro. Y ese mejor tesoro tenemos que nosotros poder enrumbar en un proceso de valores, en un proceso de formación permanente. En otros términos, decirle que lo valioso, lo importante y lo necesario que es nuestro estudiante en una sociedad. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco mucho su espacio y tiempo que se ha tenido por este sábado para poder escucharme, ¿no? Esperemos que posiblemente en las próximas sesiones tengan dudas, en un espacio de crítica, un espacio de repente hasta de poder seguir incidiendo qué hacer para de una u otra manera nuestra profesión siga siendo la fuerza, el engranaje fundamental en el cambio en la sociedad. Bendiciones, un bonito fin de semana. Muchas gracias nuevamente al Instituto Latinoamericano por la oportunidad que me está dando de poder brindar algunas ideas, ¿no? En virtud a nuestra profesión docente. Y el día lunes, con mayor ahínco, con mayor ganas, a seguir haciendo nuestro trabajo diario. Muchas gracias. Bendiciones y buenas noches.